When you walked away, it was the saddest day that the world has known. Shattered my heart and left me with pieces of a broken home. Ay, Sepamos la verdad. 0% de subordinación a gobiernos y lobbies y 100% de información veraz. Conduce un técnico preocupado. En un artículo publicado en The Guardian, el 17 de marzo de 2011, ya quedaba patente que las redes sociales, los periódicos online, que permiten comentarios y los foros, son malas influencias para una sociedad adormilada, sumida en el sopor mediante el uso y abuso de la televisión, periódicos en papel, películas y series. El control de la información hasta la era de Internet había estado en manos de unas cuantas decenas de corporaciones. Porque pasar de las poco más de 50 grandes corporaciones que controlaban todos los medios de comunicación en Estados Unidos en 1983 a la media docena que lo hacen en la actualidad, significa una pérdida de libertad y una mayor facilidad de control y penetración por parte de grupos militares o paraestatales. Y no nos engañemos, en España, al igual que en Estados Unidos, al final solo hay unas pocas manos manejando los hilos, como bien podemos ver en la infografía publicada en julio de 2012 en el blog La Mirada del Mendigo. En el libro Net Media Monopoly, el periodista Ben Baddikian describía 6 grandes corporaciones: Time Warner, Disney, News Corporation de Murdoch, Bertelsmann de Alemania, Viacom, antiguamente conocida como CBS, y la NBC de General Electric, las cuales poseen la mayoría de los periódicos, revistas, libros, radios, estaciones de televisión y estudios de cine de los Estados Unidos. Tal como decía Baddikian, fabrican la política y los valores sociales. Los conglomerados de medios de comunicación han sido una fuerza importante en la creación de políticas conservadoras y de extrema derecha en el país. Dominan por completo la radio y la televisión, producen todo lo que se ve y la cultura vulgar que celebra las características más humillantes en la psique humana: la codicia, el engaño y los trucos como forma legítima de ganar mediante la creación de reality shows. Como curiosidad, contar que, por ejemplo, el mayor accionista de la corporación mediática de Rupert Murdoch, el príncipe Al-Waled bin Talal, conocido como el Warren Buffett árabe, dedica su fortuna a extravagancias como ser el primer comprador privado de un Airbus A380. Pagó una suma aproximada de 215 millones de euros por el avión y otros 90 millones de libras más para adaptarlo a sus gustos extravagantes, como recubrir el avión de una capa de oro. En un reciente artículo de Un espía en el Congreso, podíamos leer cómo este príncipe árabe era acusado de la violación de una joven en Ibiza. Por supuesto, ha quedado en libertad y los medios se olvidaron rápidamente de esa historia. Este tipo de personas son las que deciden a diario qué noticias aparecen y cuáles no en los medios de comunicación. En un momento dado, los medios de comunicación convencionales empiezan a ser desplazados por Internet y las grandes plataformas sociales. La gente empieza a buscar información por sus propios medios. Y hete aquí que ese control total que tenían unas cuantas corporaciones empieza a peligrar gracias a la participación altruista de grupos de personas en la red, publicando artículos de forma altruista en blogs y escribiendo comentarios en foros y periódicos online. Volvamos al artículo publicado por The Guardian, titulado Estados Unidos
espía las redes sociales. Leo textualmente. El ejército de Estados Unidos está desarrollando un software que le permitirá manipular en secreto las redes sociales utilizando identidades falsas destinadas a influir en Internet, difundiendo propaganda pro-estadounidense y sofocar críticas en blogs, foros, Twitter o Facebook. Estos usuarios virtuales serán infiltrados en las redes sociales para crear estados de opinión, contrarrestar comentarios desfavorables o no deseados y todo tipo de informaciones que perjudiquen a los objetivos políticos y militares de Estados Unidos. Fin de la cita. En 2010 se realizó un simulacro de ciberataque en Estados Unidos donde participaron importantes empresas y analistas que antes trabajaban para la CIA. Más tarde, en un documental titulado We Were Warned, en español Estábamos avisados, avisaban a los ciudadanos americanos que necesitaban más dinero para la ciberdefensa. A la lucha contra los delitos cometidos utilizando medios digitales de la red se dedica la ciberdefensa. Pero ya no se trata solo de defenderse, se trata de estar preparados para atacar. En 2008, la 67 Brigada de Guerra de las Redes, o Brigada de Ciberguerra, disponía de más de 8.000 hombres comandados por el coronel Joseph Priodotkas. Estos militares aseguraban disponer de miles de millones de dólares ya invertidos y dispuestos para poder cerrar Internet en el momento que sea preciso. Hablamos de muchas agencias, entre comillas, secretas, que operan dentro y fuera de Estados Unidos, y sobre todo la NSA, la agencia que ha popularizado Edward Snowden, revelando que los Estados Unidos con su programa PRISM estaba y nos está vigilando a todos en todo el mundo. Un Edward Snowden que decía hacer lo correcto tal como él mismo contaba con estas palabras. No puedo en conciencia permitir al gobierno de Estados Unidos destruir la privacidad, la libertad en Internet y las libertades básicas de la gente de todo el mundo con esta gigantesca máquina de vigilancia que están construyendo en secreto. Y refiriéndose al proyecto PRISM, añadía en una entrevista para el periódico The Guardian: no quiero vivir en una sociedad que hace este tipo de cosas. No quiero vivir en un mundo donde se registra todo lo que hago y digo. Es algo que no estoy dispuesto a apoyar o admitir. Sin embargo, las grandes compañías de Internet han negado por activa y por pasiva proporcionar datos de manera masiva al gobierno de Estados Unidos. Algunas de ellas decían desconocer por completo esta herramienta llamada PRISM. Niegan también lo que sostienen muchos analistas y que el mismo Snowden reconocía abiertamente: la creación de puertas falsas que permitirían a estas agencias secretas recopilar la información de los usuarios privados. El propio analista de la NSA decía recientemente en una entrevista en el conocido foro de talentos TED que el terrorismo es solo un pretexto para poner en marcha la disolución de las libertades y el espionaje a gobiernos, empresas y ciudadanos. Está comprobado que el espionaje de las telecomunicaciones no ha mejorado el nivel de seguridad, sino al contrario. Y en los minutos que van del 16 al 24, en ese vídeo que se ha publicado hace unas semanas, decía: todo esto fue generado a partir de los ataques del 11S. Hacia la mitad de la entrevista, en este importantísimo foro, Edward Snowden dice con gran aplomo: las mayores revelaciones están todavía por llegar. Y digo yo, ¿está todo perdido entonces en este tema del espionaje en Internet? Posiblemente no. Tal como este analista fugado de la NSA nos contaba en anteriores declaraciones, la buena noticia es que hay una solución. La debilidad de la vigilancia de masas es que puede ser rápidamente muy costosa con el cambio de los estándares técnicos, es decir, la generalización del encriptado. Yo creo que de momento los trolls, que utilizan para infiltrarse en todas las redes virtuales, tanto los de carne y hueso como los trolls virtuales, con los que invadir la red, ya están 100% operativos. Puedo dar fe de ello. Tengo que explicar que en el mundo virtual, un troll es alguien que dice algo bajo mandato de un tercero para desviar un tema, difamar o desprestigiar a personas o grupos sociales para provecho de gobiernos, instituciones o corporaciones. Ya los hay virtuales, o sea, ya ni siquiera son personas. Lo fabrican empresas como Intrepid Corporation, la cual ha creado tecnología capaz de crear perfiles virtuales en varios idiomas para suplantar a personas en las redes sociales e influenciar la opinión de las personas reales que allí se dan cita. Estas maniobras de gobiernos, como el americano, deben tener su copia en gobiernos de todos los países. No creo que se trate de algo único y exclusivo que ejerzan los Estados Unidos. Podríamos leer lo siguiente
en varios artículos referente a este nuevo software. El ejército de Estados Unidos está desarrollando un software que le permitirá manipular secretamente los medios sociales usando personajes en línea falsos diseñados para influir en conversaciones por Internet y difundir propaganda pro-estadounidense. El general David Petraeus ha dicho que los esfuerzos de Estados Unidos para espiar los medios sociales están dirigidos a la lucha contra la ideología extremista y la propaganda. Una empresa californiana se ha adjudicado un contrato con el Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, para desarrollar lo que se describe como un servicio de gestión de identidad en línea, que permitirá a un militar controlar hasta 10 identidades diferentes a la vez. El contrato estipula que cada persona debe tener un fondo convincente, la historia y los detalles de apoyo, y que hasta 50 controladores deben ser capaces de operar identidades falsas desde sus estaciones de trabajo, sin miedo a ser descubiertos por adversarios sofisticados. Supongo que entre estos adversarios sofisticados debemos de estar nosotros, ¿no, María? Ya conocen a María Urizar, una compañera en la red, una madre que, al igual que un servidor, está preocupada y que no dudó ni un segundo en exponer sus preocupaciones tras aquel desastre que sucedió un día 11 de marzo de hace 3 años en Fukushima. Hola, María. Sí, hola, buenas tardes. Sí, soy una madre que vive demasiado cerca de Garoña. Y desde luego voy a defender a mis hijos como les defiendo de la contaminación nuclear, como les defiendo del frío, del mal tiempo o de una infección. Exactamente igual, pero con más mala leche. Bueno, creo que sí, se están olvidando de una fuerza de la naturaleza, que es la furia de las madres. Creo que quiero añadir a tu punto de vista que yo creo que esto se desvía un poco del espionaje clásico, porque en el artículo es ya un negocio más y un trabajo más. The Guardian informó también que la empresa NetRapid había ganado un contrato de $2.760.000 para operaciones de militares de Estados Unidos, para gestión de personajes en línea. O sea, esto es pura ingeniería, software, hardware y técnicas sociales, frías y duras. Y hoy he podido leer esto. Fijaros el párrafo, Así como los economistas y los científicos de la computación están recurriendo a sitios como Twitter y Facebook para ayudar a predecir el precio de las acciones y la venta de entradas de cine, la Comunidad de Seguridad Nacional está tratando los medios de comunicación social y el análisis de redes sociales para ayudar a pronosticar eventos críticos que van desde las protestas políticas a ataques terroristas. Y algo que señalar, o sea, a través de la red, los gobiernos o corporaciones se están arrogando el poder de desacreditar o destruir la reputación de personas sin que esas personas hayan cometido ni un delito, que es un poco los ataques que tú estás recibiendo técnico burbuja. Es muy grave porque destruyen a alguien o la reputación de alguien sin que esté condenado. Pues nada más. Muy bien. También tenemos a otro contertulio, a John Nash, un conocido forero de burbuja y transición estructural. Hola, John. Hola, buenas tardes. Y os presento también a R.A., un investigador independiente. Hola, buenas tardes. Y nada, vamos a entrar en materia. Os voy a comentar yo una cosa que hay muy poca gente que sabe, que es el tema de COINTELPRO. COINTELPRO hace bastantes años se filtraron unos documentos de COINTELPRO, un programa de contrainteligencia dirigido por el FBI y destinado a investigar y desbaratar las organizaciones políticas disidentes dentro de los Estados Unidos. En dicho documento estaban incluidas las técnicas de dilución, equivocación y control de un foro de Internet, las que ahora leeremos, las técnicas. Y estos señores de COINTELPRO se dedicaron, bajo el mandato del director del FBI, John Edgar Hoover, el de la purga anticomunista, a trolear a personalidades como la actriz francesa Jean Seaver, conocida por interpretar a Juana de Arco en la película Santa Juana del director Otto Preminger. Esta actriz estuvo involucrada en una recogida de fondos para los Panteras Negras, el grupo de activistas de jóvenes afroamericanos que tuvo en jaque al poder en los Estados Unidos, y bueno, aunque eso es otra historia, ¿no?
Pues bien, estos señores que trabajaban para COINTELPRO se dedicaron a extender el rumor de que el hijo que esperaba esta actriz sería negro, ya que difundieron una falsa relación de esta mujer con uno de los líderes de los Panteras Negras. Jean se encontraba en ese momento embarazada de 6 meses y un mes más tarde, en mayo de 1970, tuvo un adelanto del parto y dio a luz un bebé muerto. Al día siguiente ofreció una rueda de prensa donde estaba presente el cadáver del niño, para mostrarlo a todo el mundo, ¿no? Y era blanco. A partir de entonces, cada aniversario del nacimiento de su hijo muerto, Jean Seaver intentó suicidarse, hasta que el 7 de septiembre de 1979, 9 años más tarde, lo consiguió. Estas son las nefastas consecuencias que pueden acarrear estos energúmenos al difamar y lanzar falsedades sobre las personas, ¿no? Y ahora vamos a comentar el tema este de las técnicas. Hay varias técnicas para el control y la manipulación de un foro de Internet, sin importar qué o quién está ahí. Y hablaremos de cada una de estas técnicas, ¿no? La primera sería el deslizamiento del foro, ¿no? Si un post sensible de una naturaleza crítica ha sido posteado en un foro, puede ser rápidamente quitado de la vista del público mediante deslizamiento del foro. En esta técnica se preposicionan un número de posts no relacionados en el foro y se les permite envejecer. Se puede recurrir a cada uno de estos posts no relacionados a voluntad para provocar un deslizamiento del foro. El segundo requerimiento es que existan varias cuentas falsas, a las que recurrir para asegurarse que esta técnica no se expone al público. Para provocar un deslizamiento del foro y ocultar de la vista del público el post crítico, simplemente se entra en cada cuenta real o falsa, ¿no? Y se responde a los posts preposicionados con un sencillo comentario de 1 o 2 líneas. Esto lleva a que los posts no relacionados suban a la parte alta del foro y el post crítico se desliza hacia la parte baja de la página y pronto queda fuera de la vista del público. Aunque es difícil o imposible censurar el post, está ahora perdido en un mar de posts no relacionados e inútiles. De esta forma se convierte en efectivo hacer que los lectores del foro lean posts no relacionados y de ninguna importancia. ¿Qué opináis de esta primera técnica? Pues que la han ejercido hoy mismo en el post de burbuja de Fukushima. A la mañana he colgado algunos posts y han aparecido los sock puppets y ya lo han llenado de cosas irrelevantes o de propaganda. Explica un poco esa palabra que has utilizado. Tengo por aquí, pero vamos. Es como marionetas, ¿no? Sí, traducido serían las marionetas que se como calcetines, que metes la mano y las manipulas. Es una identidad en línea que es falsa. Es como una marioneta. Son los nicks, varios nicks que se utilizan como una marioneta, como la personificación de un personaje. ¿Qué te parece, John, esta técnica? Esa es la más simple, frecuente, ¿no? Y la más simple, sí. Es de alguien que está muy ocioso. No, a lo mejor ni trabaja exclusivamente para trolear, sino que está en una sala de control de una central nuclear con mucho tiempo por delante, muy ocioso, y defiende su garbanzo, ¿no? Por ejemplo. Es una técnica primaria y no tiene mayor trascendencia. Esa se puede contrarrestar o bien acumulando otros posts interesantes, ignorándolos. Bueno, hay varias maneras. La gente, eso es otra virtud, ¿no? de un foro, y que es bastante plural, llega a hacerse a la idea, a acostumbrarse a ese tipo de troleo y al final creo que ni presta atención. Por lo menos aquellos que son curiosos y que les interesa un tema. Ven de qué va esa gente, se va acumulando el troleo, lo identifican y ya pasan de él como si fuera el viento, ¿no? Además es que se puede utilizar también dentro de un hilo, o sea, para aquellos que no estén muy acostumbrados a la jerga esta de los foros y todo el tema este. Digamos que un hilo es un tema que se pone, ¿no? Que se expone y sobre ese tema empieza a hablar gente, ¿no? Y se van turnando y van escribiendo y van hablando, ¿no? Y esto sirve tanto para trolear un hilo que es interesante y la gente siempre está hablando sobre él y está arriba del todo cuando entras a la página principal del foro, o bien dentro del propio hilo para un post que sería visible, ¿no? Y que la gente lo está leyendo,
empezar a escribir detrás de él y hacer que ese post ya se quede en una página que cuando pinchas a ver ya no está visible, ¿no? Tienes que ir a posta a buscar la información. Que es una de las cosas que creo yo también que nos hemos concentrado en hablar en los foros, y los foros lo que hacen también son verdaderos vertederos de información donde es dificilísimo luego extraer la información. Sí, pero se van organizando los foreros, ¿eh? El forero no creo que sea alguien, no sé, pueril y relativamente virgen. En un principio sí, pero cuando hablamos de un foro como Burbuja, con foreros ya sentados desde muchos años, creo que ya tienen filtros que les permiten echar o desechar lo que es troleo, lo ven claramente. Y los que entran nuevos, creo que saben hacer ver la diferencia entre lo que es información y lo que es intoxicación. Cuando hay una información que es muy precisa, documentada con fotos y todo lo que haga falta, y luego sale alguien haciendo comentarios que no tienen nada de científico, no prueban nada, solo tienden a insultar, o lo mejor que se puede hacer contra un troll es sacarle la información, es sacar argumento y demostrar que es puro troleo. Vamos a hablar de la segunda técnica, ¿no?, que utilizan. La segunda técnica se llama la fractura del consenso. Una segunda técnica muy efectiva es la fractura del consenso. Bajo el aspecto de una cuenta falsa, se crea un post que parece legítimo y está dirigido hacia la verdad. Pero el punto crítico es que tiene una premisa muy débil, sin pruebas sustantivas para respaldar al post. Una vez hecho, entonces desde las cuentas falsas lentamente se introducen opiniones favorables durante la vida del post. Es imperativo que ambas partes estén inicialmente presentes para que el lector no informado no pueda determinar qué parte es la verdad. Mientras se publican posts y respuestas, la evidencia o desinformación más fuerte se cultiva a tu favor. Así pues, el lector no informado desarrollará lo más seguro la misma posición que la tuya, y si su posición es en contra, lo más seguro es que su oposición contra tu post se dejará de lado. Sin embargo, en algunos casos en los que los miembros del foro, como tú estabas comentando, John, son altamente educados y pueden contrarrestar tu desinformación con hechos reales y enlaces a posts, puedes entonces abortar la fractura del consenso realizando un deslizamiento del foro. Uh-huh. ¿Qué opina, por ejemplo, nuestro invitado sobre este tema del troleo? Pues, a ver, yo lo que yo veo es que también hay muchos troll que, bueno, aparte de pago, porque por supuesto que la gran mayoría son de pago, y desinformadores de la información, financiados pues por la gran industria o por intereses de otro tipo. También hay que decir que luego están los troll con problemas psicológicos, que son los que se divierten, pues, ¿cómo diríamos? Llegando a los sentimientos de esas personas que están detrás de una cuenta, y que esta gente, al tener estos problemas psicológicos, piensan de que no hay nadie detrás, o sea, no los tratan como personas como los pueden tratar en la calle. Sí, está claro. Lo que pasa es que normalmente cuando hablamos de temas que son así un poquito espinosos y tal, que le pueden afectar a organismos oficiales o por ejemplo, nosotros cuando hablamos sobre el tema de la energía nuclear y los peligros que conlleva y todo esto, y aportamos algo de información, siempre hay gente que encuentra una información que es factible de convencer a la gente que está menos informada, ¿no? O que no ha seguido efectivamente, todo el paso de la información, ¿no? Por supuesto. Esta técnica es muy fácil en el tema nuclear. Por ejemplo, últimamente hay un troll que lo está llevando a cabo frecuentemente en el hilo de Fukushima. Por ejemplo, confundir las propiedades químicas con las radiológicas, eso pasa desapercibido. Presentar estudios que vienen de paradigmas falsos, como confundir la química con la radiología, y es fácil de equivocar, de desinformar en ese tema. Como ese que publicó, por ejemplo, la imagen de la cantidad de radioisótopos que había en el mar, ¿no? Los que hay, digamos, de forma geológica, ¿no? O los que hay por el volumen, ¿no? Que tiene el mar, ¿no?
Y No, o por publicaban ejemplo, ese volumen con lo que decían ellos, la cantidad que se había escapado de Fukushima, ¿no? Y plantaban ahí o, como si fuera un guisante al lado de un elefante. Claro, y si lo o, pones a nivel de universo, pues ya desaparece. Claro, es que Hay que rebatirlo con, yo imagino, ¿no? Hablándoles de concentraciones, por ejemplo, o de no, que esas cosas. y que estamos hablando que ahí, por ejemplo, eso está escondido, o sea, Sí, imagínate, no es visible, son no es minerales visible. que están a lo mejor yo que sé, a 1000 metros por debajo de la superficie del mar. Sí, están ahí en el mar, pero es que eso no afecta a nadie. O sea, no Hay le que va a hacer hablarles, nada por a ejemplo, nadie. de la cadena trófica, de que son moléculas que son casi inmortales, que van a durar miles de años, algunas millones, y que, claro, el resto de radiación de la que hablan no son el mismo tipo, esa radiación, no son moléculas, no son radioisótopos que van por ahí flotando, que van entrando en los organismos y afectándolos. Exacto. otra falacia que están introduciendo estos días es, por ejemplo, es cuando dicen que un poco de cicuta no hace daño y comparar el efecto químico de los venenos, que efectivamente eso es molécula como contra molécula y es química, compararlo, entonces de ahí deducir que, bueno, pocos radioisótopos tampoco hacen daño y es absolutamente diferente. Los radioisótopos no tienen un efecto químico, sino que lo que hacen es bombardear con radiaciones los átomos que están alrededor de él, los átomos de las células, y basta una sola célula para que empiece un cáncer. Sí, bueno, y Y eso sabes tú, María, que cada día que pasa se van descubriendo nuevos efectos. El efecto de proximidad, por ejemplo, que se descubrió sí, hace bien poco, ¿no? Y muchísimos, las cosas que se callarán. Y las cosas que se callarán. pero muchísimos. Lo que pasa es que casi hay que escribir un tratado médico para poder hablar de todos los efectos que tiene esto, el genómico. Hay otro también, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno. Bueno, nos estamos desviando un poquito Sí. del programa, pero quiero explicar ahora la tercera técnica, que se llama la dilución del tópico. La dilución del tópico no es solo efectiva en el deslizamiento del foro, sino que también es muy útil para mantener a los lectores del foro en asuntos no relacionados e improductivos. Esta es una técnica crítica y útil para causar quemadas de recursos. Implementando posts continuos y no relacionados que distraen e interrumpen, troleo, lo que es el troleo, a los lectores del foro, se les para más efectivamente para que no hagan nada productivo. Si la intensidad de la dilución gradual es lo suficientemente intensa, los lectores pararán efectivamente de investigar y simplemente entrarán en un modo de chismorreos. En este estado pueden ser más fácilmente reconducidos equivocadamente de los hechos hacia conjeturas desinformadas y opiniones. Cuanto menos estén informados, más efectivo y fácil se convierte el control del grupo entero en la dirección en la que deseas que vaya el grupo. Debe recalcularse que hay que determinar primero una evaluación adecuada de las capacidades psicológicas y niveles de educación del grupo para determinar a qué nivel se aprieta demasiado, porque alejarse demasiado del tópico puede desencadenar la censura de un moderador del foro. Esto lo hemos sufrido también mucho, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Sí, es una guerra. Es una guerra y creo que ante esas estrategias, que a veces son bastante burdas, hay que replicar con sentido común. Una es evitando seguirlas, sobre todo si entran ya en lo que es lo que todos conocemos como belenestebanismo o opinismo, que no lleva a ningún lado, que es puro troleo. Ese no hay que seguirlo. Y después hay otra manera que podría ser replicar con argumento y prueba. Y eso es más difícil contrarrestar por un troll. Enseguida se nota, ¿no? Cuando hay una diferencia tan abismal de discurso, se suele notar quién trolea, cómo trolea y suele ser bastante ineficaz. Sí, lo que pasa es que no es tan sencillo muchas veces, ¿no? Sobre todo en los foros, donde se exponen a veces cosas un poco complicadas o un poco técnicas, ¿no? Y sí, tienes que tener una, ¿cómo lo diría? Una historia detrás, ¿no? Para saber todo lo que sea
tratado, ¿no? Hay que intentar, sí. Yo intentaría extrapolar, es decir, simplificar un argumento, una prueba que es relativamente compleja o científica. Hay que intentar extrapolarla, simplificarla y volverse algo pedagógico para que, uno, se entienda y dos, sea difícilmente rebatible por un troll, porque tiene que ponerse también a un cierto nivel para poder extrapolar él a su vez algo que es absurdo. No sé si se me entiende. Sí, tú quieres decir ese dicho, ¿no? Que si alguien entiende realmente algo, es capaz de explicárselo a su abuela. Y tu abuela Sí, tiene y que a un niño de entenderlo. 12 años, sí, es eso. Es eso. Uh-huh. Y eso es aplastante. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, John. Lo que pasa es que hay un factor, ¿no? Los troles, por ejemplo, que trabajan, que vemos en burbuja. Hay troles que entran el lunes, horario laboral, hasta las 8 de la tarde. Mientras que ellos ganan dinero y su trabajo es estar ahí. Mientras que la gente que somos ciudadanos normales, que además trabajamos, el esfuerzo es tremendo. Uh-huh. Porque no es nuestro trabajo estar ahí. Claro, entonces lo que tenemos que hacer es intentar desarrollar una estrategia de grupo. Tomar relevos. Sí, es verdad. Totalmente de acuerdo, John. Eso, por ejemplo, es lo que he visto yo vosotros sabéis que yo me meto en demasiadas cosas a veces, y en el tema, por ejemplo, de Castellón, que ha sido lo que a ellos les ha picado, o sea, ellos lo que les ha picado es exponer de esa manera tan clara como expuse yo un montón de información, pues realmente haya habido 10 o 12 personas que se han unido, que estaban en diferentes partes del foro y tratando diferentes temas, ¿no? Y se han unido todos en una causa común, que ha sido intentar difamarme y llevar a la gente a equivocación, ¿no? Y yo lo veo porque trato con muchas personas y algunas que me conocen en persona, ¿no? Y me dicen, hostia, es que leí tal cosa de ti o leí lo otro, y es que hacen incluso dudar a personas que directamente me conocen. O sea, es muy fuerte. O sea, el control de que se una un grupo como si fuera una especie de camada de lobos, ¿no? Y se unan 10 o 12 para ir detrás de una presa, ¿no? Pues hace que aunque sea lo que hay detrás sea una mentira, sea una falsedad, pues lo hacen pasar como que es verdad, ¿no? Y eso es lo que más rabia me da, ¿no? Parece que es más fácil encontrar a gente dispuesta a defender a una casta que desarrolla redes clientelares que hacen que haya mucha gente trabajando para ellos. Es más fácil desarrollar ahí un equipo de troleo que, por ejemplo, yo no paro de meterles caña a los bancos, el sistema bancario, y no encuentro esa hostilidad que han tenido contra ti. Sí, bueno, es que la hostilidad que han tenido contra mí, ya te digo que ha tenido que venir desde algún sitio, que hayan dicho, mira, este señor se ha saltado ya todas las barreras rojas, hay que pararlo como sea, ¿no? Hay que desacreditarlo, hay que ir a por él. Y ya te digo, es que yo veo que ahí hay troles, o sea, porque nosotros la parte que yo más he tocado en foros ha sido el tema nuclear y tema de ecología y todo este asunto, ¿no? Y nosotros teníamos troles que estaban destinados a nuestro sector. María lo sabe, ¿no? Como, bueno, no voy a dar nombres, pero teníamos ciertos troles que estaban destinados a nosotros, a mí en concreto, o al tema nuclear. Y sin embargo, otros troles que estaban trabajando en temas económicos o en otras partes en otros hilos y tal, les han hecho como una especie de llamada y todos se han unido, ¿no? Todos se han dado la manita y todos se han confraternizado, han creado sus propios hilos para ponerse de acuerdo, se han comunicado entre ellos y tal, para unirse en una causa común, ¿no? Y a mí lo que me da rabia es que la gente normal que escribe en foros, que no nos podamos llegar a unir, no nos pongamos de acuerdo en decir, no, señores, es que este es un troll. O sea, claro, es que somos normales. Claro, somos normales. Hoy, por ejemplo, uno de los, este sí que voy a dar el nombre, uno de los trolls que a mí me la han metido durante muchos años ha sido Zetaparo, ¿vale? Zetaparo reincidente, como queráis llamarlo. Este señor, cuando yo creía que estaba, digamos, de nuestro favor, ¿no? Y este señor
empezó a mandarme correos internos dentro del foro, pero con 3 o 4 nicks diferentes. O sea, no le hacía caso a un nick y se cambiaba a otro y me mandaba más como para ponerse de acuerdo conmigo y hablar conmigo. Y hoy he colgado una captura de pantalla para que la gente vea, ¿no? Que existe eso, que es verdad, que no me lo estoy inventando. Hasta ahora no había querido publicar nada de este tipo de información, pero es que es lo que se merecen. Hay que empezar a darles caña y desacreditarlos, porque veo que se nos comen. O nos ponemos de acuerdo o se nos comen. Sí, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo que nos tenemos que poner de acuerdo y trabajar en grupo, pero tenemos un tiempo muy limitado. No podemos dedicarnos a todos los temas. Es una pena. A mí me encantaría apoyar a John, me encantaría apoyarte a ti, por ejemplo, pero a mí es que no me dan las horas de vida. Claro, es que nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, y estos señores, su trabajo es ese. Es lo que decías tú, María. Es una desventaja tremenda. Claro. Ellos fichan para eso. No sé Claro. lo que opina nuestro invitado de esto. Hombre, está claro, es normal. A ellos les pagan precisamente para eso. Como si tienen que estar 10 horas. Bueno, es que ya están las 24 horas. Ya están las 24 horas. Tendrán turnos rotativos, como las fábricas, con gente para que vaya metiendo mentiras. Y es lo que pasa, que es lo que tú decías antes, que al final la gente normal termina creyendo lo que dice esta gente. Porque claro, hay un dicho, si cuentas una mentira miles de veces, se convierte en una verdad, y eso que es lo que hay, es una realidad. Y la desinformación no solamente está en los foros, y es que está en todos sitios. Te vas a buscar una noticia de algo y hay otra que contrarresta la información, pero que es que no tiene nada que ver, que bueno, hay que leer de todo, está claro, para sacar una conclusión, tanto de lo que estás leyendo positivamente como negativamente. Pero bueno, esto es así, estos desinformadores están por todos sitios. Pero yo creo que deberíamos de también tener una posición mental de ser conscientes de que no son personas, son nicks. Muchos de los nicks de burbuja son nicks que utilizan, posiblemente hay un operador solo o dos detrás de ellos, e incluso se intercambian, si se nota que fin de semana quién está de guardia. Sí, no, lo que decía yo antes, en la entradilla. O sea, es que directamente diseñan para que un operador controle 10 identidades diferentes. Claro, esos son los sock puppets, las marionetas. Vamos a seguir hablando de las técnicas que tienen para controlar los foros. La técnica cuarta sería la recopilación de información. La recopilación de información es también un método muy efectivo para determinar el nivel psicológico de los miembros del foro y recabar información que puede ser usada contra ellos. En esta técnica, en un ambiente ligero y positivo, se inicia un post de te enseño lo mío, enséñame lo tuyo. Del número de respuestas y las respuestas que se proveen, puede reunirse mucha información estadística. Un ejemplo es la publicación de tu arma favorita, y luego alentar a otros miembros del foro para que muestren lo que tienen. De esta materia se puede determinar por prorrateo inverso qué porcentaje de la comunidad del foro posee un arma de fuego o un arma ilegal. Este mismo método puede ser utilizado haciéndose pasar por uno de los miembros del foro y postear tu técnica favorita de operación. O sea, de las respuestas, varios métodos que el grupo utiliza pueden ser estudiados y desarrollarse métodos efectivos para detener sus actividades. Luego, otra técnica sería la técnica quinta, que sería el troleo del cabreo. Estadísticamente siempre hay un porcentaje de los miembros de un foro que se inclinan más hacia la violencia. Para determinar quiénes son esos individuos, se requiere presentar una imagen en el foro que incite deliberadamente a una reacción fuerte psicológica. Con esto se pueden destacar efectivamente a los más violentos del grupo por una localización de IP reversa y posiblemente con un seguimiento local. Para lograr esto, solo se requiere publicar un enlace a un vídeo que muestra a un policía local abusando de su poder de forma masiva en contra de una persona realmente inocente. Estadísticamente, del millón o más de los agentes de policía en los Estados Unidos, siempre hay uno o dos atrapados abusando de sus poderes, y esa grabación puede ser entonces utilizado para fines de recopilación de información, sin necesitar crear un vídeo falso de abuso. Este método es muy eficaz, y más aún cuanto más abusivo sea el vídeo. A veces es útil para liderar porque el foro responde a nuestro propio mensaje
con nuestra propia declaración de intenciones violentas y poner inflamatoriamente, por ejemplo, que no me importa lo que las autoridades piensen. Haciendo esto y no mostrando ningún temor puede ser lo más eficaz para lograr que los miembros violentos más silenciosos y autodisciplinados del foro se abran y publiquen sus verdaderas intenciones. Esto puede ser usado más tarde en un tribunal de justicia durante el proceso judicial. ¿Qué opináis de estas técnicas? De la del cabreo. Pues que hay que evitar caer en la trampa, ¿no? Porque intentar mantener la sangre se ve fría. mucho, Sí, está claro, sí. Bueno, no sé si es realmente eficaz porque en una situación tan crítica y de crisis ya se ha instalado de manera estructural en nuestro país, pues hay mucho cabreo. Hay tanto cabreo que hay un cabreo estructural ya. Sí. Así que eso será difícil controlarlo cuando intenten decir, es que has dicho esto. ¿Y quién no lo dice? ¿Quién no lo piensa? No es normal el que no lo diga o no lo piense. Entonces, también cuando se llega a una situación como la que estamos viviendo, no resulta muy eficaz. Eso quizá en sociedades más controladas, con menores índices de paro y con una presencia más próxima de las instituciones, todo a lo mejor. Está un poquito. Bueno, y ahora vamos a comentar la última técnica, que es la que se llama obteniendo control total. Es importante también cosechar y maniobrar para conseguir ser un moderador del foro. Una vez obtenida esta posición, el foro puede ser efectivamente y silenciosamente controlado mediante la supresión de posts desfavorables y uno puede eventualmente conducir el foro hacia el completo fracaso y la falta de interés por el público en general. Esta es la victoria final, ya que el público en general ya no participa y ya no es útil el mantenimiento de sus libertades. Dependiendo del nivel de control que se pueda obtener, se puede dirigir el foro de manera deliberada hacia una derrota, censurando las publicaciones, eliminando miembros, inundándolo y accidentalmente haciendo que el foro caiga y se quede fuera de línea. Mediante este método se puede matar rápidamente al foro. Sin embargo, no siempre es interesante matar a un foro, ya que puede ser convertido en un centro de reunión de un tarro de miel para recoger y desviar a los recién llegados y desde este punto de vista poder utilizarlos completamente para el control a efectos de tu propia agenda. Esta última técnica me parece que se ha utilizado un poco en el foro de transición estructural contra mí. No sé qué pensáis. Contra ti no. Se ha hecho en transición estructural, o sea, funciona así. Para mí transición estructural no es un foro, es un club. Yo desde luego os voy a decir está controladísimo. Que cuando sí. el día que me mandaron el ultimátum te prepararon una trampa, vamos, sí, de libro. Primero, escribiste claro. algo anodino, escribiste algo anodino. Luego, uno de ellos, un administrador, él lo interpretó como una provocación. No era una provocación. Él provocó la provocación. Eso hay que tenerlo, es otro de las estrategias. Tomarse algo ellos como que fuera mucho más grave de lo que realmente es. Y a partir de ahí empezó ya todo el proceso para echarte. Te pusieron un ultimátum a una hora que tú no podías estar en el foro y ya estabas fuera. Luego otro puso el hilo lo sacó del foro y ya está. Y tú fuera, John fuera y también otro forero, Mig, también fuera. En ese hilo se tiraron a 3 personas. Ah, no sabía que a ti también te han tirado de ese foro. Sí. Ay, bueno, me he autotirado un poco. Sí, y Mig, había otro forero, Mig, ¿no? También se autotiró, no, le echaron. Yo le echaron. Os puedo decir que el único... Bueno, y muchos se han ido ya. El único hilo sí. interesante que habría ahí fue a raíz de la entrevista que tuve con Josefina Fraile de Guardacielos, ¿no? Que hablábamos sobre la geoingeniería, aportando datos y tomándolo de una forma lo más seria posible, porque hay mucha desinformación en ese tema, ¿no? Y yo creo que fue realmente eso. O sea, yo creo que eso fue realmente lo que a ellos les molestó. Porque hasta la publicación de ese tema la cosa iba bastante bien. Sí, yo creo que también, porque a ver, ahí se expuso mucha información, Hay mucha información en ese programa
al poco tiempo que hubo, ¿no? Hay demasiada información metida ahí. Y eso sí que los tuvo que fastidiar. Por supuesto, está clarísimo, y más encima con una denuncia expuesta ante el Parlamento Europeo para investigar, ¿no? Con una comisión independiente los efectos de la ingeniería. Y que había mucha información, porque aparte del programa, digamos, en audio, de la entrevista con Josefina, pues yo aparte ahí en ese post, en ese hilo, lo que hice fue aportar un montón de enlaces y de sitios que se toman esto de una manera seria, ¿no? Que es lo que yo creo que eso fue lo que porque vi unos ataques muy viscerales en ese foro, que es un foro que es bastante tranquilo. Ya te digo que no es un foro, por eso es tranquilo, porque no es un foro, porque es un club. Es un club de amiguetes, ¿no? Tienen ideas coincidentes, no, elitista no sé, pedante a lo mejor, pero elitista sí. No sé qué élite representan, pero no, es un club de amiguetes de copa y puro, ¿no? Yo lo que veo es que, por ejemplo, el otro día hablando con el novio de mi sobrina, ¿no? Que es un chaval muy jovencito, no tiene todavía los 18 años, y yo veo que están sumidos en una desinformación total, o sea, lo que ellos, porque justamente esta gente está utilizan mucho las tecnologías de la información, de las redes sociales y todo este tema, los foros, pero sin embargo los utilizan de una manera que la élite realmente yo creo que está utilizándolos, ¿no? Porque les está influenciando con mucha desinformación y despistándolos, o sea, incluso la gente que quiere informarse o quiere ir un poquito más allá, es muy difícil de encontrar algo que sea realmente interesante, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo en el foro Media Vida, que es uno de los foros más importantes también dedicados a los jóvenes de aquí de España, que solamente duré 2 posts. O sea, el primer post que puse fue que me presentaba en el foro, y el segundo post que puse fue un pequeño enlace para que se informaran sobre temas de Alcácer, de los crímenes de las niñas de Alcácer, ¿no? Y directamente me expulsaron. O sea, no me dieron ni siquiera pie a nada. Y borraron, por supuesto, mi paso por allí por el foro. O sea, es que no quedó ni mi post allí. Es normal, porque una de las características de la juventud, mira, ahora la adolescencia se está eternizando hasta los 20 y tantos. Y una de las características de la adolescencia, juventud, absolutamente necesarias además para la evolución personal, es creer que ellos crean el mundo, o la realidad en parte. Entonces, de repente, encontrarse con información que les presenta de cara que ellos no controlan nada, que el mundo, la realidad se mueve de una manera que ellos ni siquiera sospechaban, es una herida narcisista para el joven que no la pueden soportar. Por eso es lo mismo que cuando se montan en un coche a 160, porque ellos creen que ellos que pueden más que la realidad, el coche o las posibilidades de un accidente o otros riesgos que asumen. Hay que respetar cada etapa vital. Sí, está claro, pero veo que justamente con este tema de los trolls y de la cantidad de desinformación que hay en la red, pues que los tienen completamente coartados, ¿no? O sea, ellos no se van a informar por los periódicos de papel, ¿no? Ni seguramente por las noticias que salen de la televisión, pero sí por estos medios. Y hoy en día, por ejemplo, lo que abundan son las webs de cosas de New Age o de ovnis o de todo tipo de historias de este tipo, ¿no? Y lo que hacen es mezclarles información paja con grano, ¿no? Y entonces, claro, no jamás van a enterarse. Eso es lo que se llama una técnica que es la mentira del 50%, que es muy utilizada en los grandes medios, ¿vale? Y bueno, además muy promocionada por el Instituto Tavisco, ¿no? Entonces se puede decir que lo de las redes sociales pues es el nuevo Instituto Tavisco para el control social de las masas. O sea, está clarísimo. Y es así, yo te cuento un 50% de verdad y un 50% de mentira. Entonces, pues claro, la mentira no la vas a poder contrastar, pero la verdad sí. Entonces terminas creyéndote esa información. Quiero echar un cable al Instituto Tavistock, lo conozco un poco. Entonces,
en el Instituto Tavistock se crean conocimientos sociales, de grupos y de organización. Otra cosa es quién compra esos conocimientos. Y uno de los compradores son empresas como N-Trepid Corporation. Y luego, el uso que las corporaciones como N-Trepid Corporation puede hacer, eso es un asunto ya de esa empresa, pero no de Tavistock. Sí, los otros lo único que hacen es preparar la psicología, ¿no? Claro. Son conocimientos, pero es como la energía nuclear, son conocimientos que, bien utilizados, de hecho, en la Tavistock tiene unos conocimientos muy importantes para curar, para tratamientos terapéuticos, no solo de individuales, sino de grupos y de organización. Los conocimientos de la Tavistock se utilizan también para curar organizaciones y grupos. Lo que pasa es que esos conocimientos bien utilizados sirven para curar grupos, organizaciones y personas. Mal utilizados sirven, pues ya vemos, para manipular. Sí, para lo que estamos viendo, ¿no? Para lo que estamos viendo, pero quien compra esos conocimientos es difícil de controlar. Pues os voy a hablar un poquito de la ciberguerra, ¿no? En la actualidad, ¿no? En 2010 el sucesor del general Petraeus, ¿no? Al frente del CENTCOM, el Comando Central de Estados Unidos, les explicó a los senadores que el ciberespacio se ha convertido en una extensión del campo de batalla y no podemos permitir que sea el territorio indiscutible del enemigo. El general John Allen, que es el sucesor, continuó diciendo: tenemos que preguntarnos si esto es algo que debemos permitir que continúe, y si no, entonces tenemos que determinar cómo prevenir o interrumpir su funcionamiento sin afectar a la libertad de expresión. El general David H. Petraeus pasó después a ser el director de la CIA. Por poco tiempo, ya que en noviembre de 2012 presentó su dimisión como director de la agencia tras descubrirse una relación extramatrimonial. Que todo un director de la CIA se ve obligado a dimitir por unos cuernos me parece un poco cogido por los pelos, pero en fin, ¿no? Así que ya vemos con quién nos jugamos los cuartos cuando hablamos libremente en un foro. Si hablamos de ositos, fútbol o la forma de cocinar el pollo de Belén Esteban, probablemente no seamos objetivo de estos señores, pero ojo si nos atrevemos a hablar de temas que consideren de su interés. Como decían en un artículo publicado en genbeta.com, el Departamento de Defensa ofrece $42 millones para investigar y desarrollar herramientas de monitorización y espionaje en los servicios de redes sociales para, como decíamos, seguir rastros de información que puedan llevar al fomento del malestar. Ya saben, el neoterrorismo de moda. Y la familia Zuckerberg repitiendo hasta la saciedad que el anonimato debe desaparecer. Y es que la hermana del cofundador de Facebook decía: creo que el anonimato en Internet tiene que desaparecer. La gente se comporta mucho mejor cuando actúa bajo su nombre real. Creo que la gente se esconde detrás del anonimato y sienten que pueden decir lo que quieran. Y fíjate que a mí me suenan esas frases como procedentes de la novela de Orwell, 1984, ¿no? Sea como fuere, los trolls, esos seres que entran en los foros solo para provocar, para crear controversias que pueden llegar a arruinar los hilos o sepultar una página que contenga información con comentarios vacíos, están aumentando a un ritmo vertiginoso. Aquí podríamos comentar otra de las técnicas, ¿no?, que utilizan, extraídas del artículo Cómo funciona la desinformación, de Brandon Smith. Serían 7 técnicas, ¿no? La primera sería hacer comentarios ofensivos para distraer o frustrar. Una táctica de Alinsky, que eso supongo que María igual lo conocerá, al tal Alinsky, utilizada para emocionar a la gente, aunque es menos efectiva debido a la naturaleza impersonal de la web. Estas son técnicas también. Presentarse, por ejemplo, como partidarios de la verdad y luego hacer comentarios que desacrediten al movimiento, ¿no? El dominio de las discusiones. Los trolls se interponen frecuentemente en discusiones productivas en la web a fin de apartarlas de su objetivo y frustrar a los participantes. Las respuestas prescritas. Muchos trolls reciben una lista o base de datos con puntos de conversación previamente planificados, preparados como respuestas generalizadas y engañosas a argumentos honestos, y cuando las colocan sus palabras suenan extrañamente plásticas y bien ensayadas. De ese tenemos uno en Burbuja bastante conocido por todos, ¿no? John? Espera, estaba pensando en otra cosa. No, dime quién es. ¿Te suena lo de las respuestas prescritas? Un tal Luisito.
Ah, sí, sí. Sí, sí, ese es Que un tiene una pedazo de labia tropas. impresionante. Sí, sí, es un artista. Un verdadero artista, ¿eh? Un artista del camuflaje del mensaje, porque dentro no hay nada. No hay nada, pero ahí está. Este es uno Sí, sí, sí. de los que se unió a la cuadrilla esta de lobos, ¿no? Que se unieron todos en persecución mía, ¿no? Que no tenía nada que ver Pero con... es un troll, Luisito es un troll reconocido, se mete a Sí. defender la sanidad privada, vamos, donde hay intereses. Sí, yo lo que pienso es que este tipo de personajes, un grupo de ellos, el mayoritario, pertenecerá a alguna empresa como Intrepid o alguna por Claro, este estilo, y hay otros que vienen infiltrados desde algunos ministerios o desde algunas corporaciones, o lo que dice John, ¿no? De un señor que está en una central nuclear o en las oficinas, ¿no? De alguna De algún energética, ¿no? banco. O de algún banco y está aburrido y se uf, dedica a eso, ¿no? ¿tú has visto la cantidad de gente que trabaja en la torre de Iberdrola? La Bueno, Torre pues de eso es, Mordor. en la torre de Mordor, eso es gigantesco, gigantesco. Ahí hay un montón, ahí hay un montón bueno, gente pagada que cobra Sí, un sí, sueldo, muchas brutal, veces por brutal, ser de la familia de tal, ¿m? Pues que tienen que ocupar las 8 horas. claro. Sí, yo supongo que algunos tendrán una cantidad de gente pues dedicada a todo este tipo de troleos, ¿no? A unos dedicados a... Hombre, yo sé que, por ejemplo, en el tema este de Fukushima, bueno, tú lo sabes también, María, que, que hemos estado acosados desde el principio, o sea, incluso cuando publicábamos en los comentarios de los periódicos, acuérdate como ahí también ya había trolls. Sí, pero han ido subiendo de nivel. Yo creo que cada vez les pagan más. Hay que tener en cuenta una cosa, que a empresas como N3P Corporation le puede contratar lo mismo el gobierno de Estados Unidos, que ha estado trabajando con el gobierno británico, o una corporación eléctrica, o un grupo de crimen organizado. Nadie les va a pedir que sean legales o ilegales, solo que paguen. Ujú. Además, yo creo que racionalizarán el trabajo y si confluyen en un mismo foro varios intereses, pues los mismos nicks se utilizarán para atacar diferentes objetivos en el Sí, mismo foro. es lo que pienso yo. Rentabilidad, eficacia y efectividad. Yo es lo que he visto en los ataques, desde luego, que ha sufrido a mi persona, que además es lo que antes comentaba de la actriz esta, ¿no? Que le hicieron abortar a la pobre muchacha. Pero hay que tener Esta muy claro. gente atacaron a esta señora porque esta señora había logrado que empezaran a recaudar dinero los Panteras Negras para autofinanciarse, para tener locales propios, para empezar a culturizar al pueblo, a la masa obrera, ¿no? Y para empezar a quitarse, pues, muchas cosas de encima, ¿no? Y también es un poco lo que me ha pasado a mí, cuando yo ni siquiera fue el que propuse plantear una cuenta bancaria para pagarle a un pobre hombre que no tiene un duro, que está prácticamente en la calle, que tuviera unos abogados, y ni siquiera lo propuse yo, no sé quién lo propuso otra persona, pero claro, yo como, digamos, el líder en ese momento de ese tema, pues lo que dije es, vale, adelante, y yo pongo, digamos, mi prestigio o pongo mis esfuerzos para que esto vaya adelante y que se va a emplear en el sentido correcto, ¿no? Esto es lo más grave. Y Esto es fue lo más cuando empezaron a saco conmigo, con los ataques y tal, incluso demostrándoles que el dinero se gastaba en lo que realmente se había dicho que era pagar abogados y tal, de llegar a publicar las facturas y quieren más, quieren más, quieren más. O sea, cuando nadie de los que han aportado dinero, nadie se quejó. O sea, cuando yo públicamente publiqué de que quien quisiera recuperar su dinero, le facilité una forma para que lo recuperase y nadie quiso recuperar su dinero y ellos siguen, insisten y ahora, por ejemplo, que ya no publico prácticamente nada en Burbuja porque tengo mi propio blog que se llama técnicopreocupado.com, pues es entrar a poner un comentario en Burbuja y directamente lo primero que me ponen es que devuelva el dinero, que estafador y tal, y
Entonces, claro, te sientes un poco indefenso ante este tipo de ataques cuando ves que la gente normal no reacciona. Bueno, si puedo hablar por mí, yo no reacciono porque no quiero darles más Pie. más cuartel, claro. Es que es darle importancia al tema y no lo merece. Es No, troleo, todos los que te conocen. Es y que los han nadie seguido el se tema ha ya quejado. saben. Nadie se Mira, ha por quejado. ejemplo, en Fukushima sigue teniendo el hilo 4 estrellas, sigue siendo muy visitado, es una referencia. Y yo creo que los foreros de burbuja, los clásicos, no se dejan engañar. Y después está el tema de que te insulten, te digan que es un clásico. También me lo dicen a mí. Lo que pasa es que yo paso olímpicamente. Eso me da igual, John. A mí Claro. a mí realmente lo que me enerva, ¿no? Es que Sí. se dediquen a perseguirme por todos lados, porque bueno, a mí me trolean en todos sitios. O sea, yo escribo o pongo un comentario en un blog o en algún sitio y detrás uno de estos personajes publica alguna barbaridad. O sea, es que ya, digamos que los han mandado a destruir, digamos, no sé cómo decirlo, Te huelen la reputación. mi reputación, sí, a destruir mi reputación. Entonces, y esto, no sé. esto es lo grave, esto es la acusación grave que el periodista que ha revelado los documentos de Snowden denuncia. Leo textual. El punto más general es que estos activistas, estas agencias de vigilancia o empresas de vigilancia se hayan investido a sí mismos con el poder de arruinar deliberadamente la reputación de las personas y alterar su actividad política en la red, a pesar de que no han sido acusados de ningún delito. Esto es lo grave, que sin que tú estés acusado en ningún sitio, nadie te ha puesto ninguna denuncia porque no has cometido ningún delito, ellos se arrogan el poder de destruirte. Es que saben jugar con la neutralidad de la red, la neutralidad de Internet. La utilizan a su favor. Tenemos una neutralidad que nos beneficia, podemos decir más o menos lo que queramos, postear lo que nos dé la gana, y ellos, con los medios que tienen, que son infinitamente superiores, también utilizan esa libertad y neutralidad para hacer todo lo contrario. Y el problema es que si tú intentas judicializar eso, intentas denunciar excesos por ahí, pueden también rebatirte lo contrario. Dicen, sí, entonces sí, vamos a limitar libertades, también limitaremos esa. Efectivamente. Es un Tienes tema un toda la poco razón. delicado. Es que en Sí. mi Muy caso, delicado, en muy mi caso delicado. han llegado a publicar mi nombre. En mi caso es que han llegado a publicar mi nombre para hacerlo a modo de chantaje, como diciendo, si no te callas o si sigues escribiendo aquí, nosotros hacemos público tu nombre, ¿no? O vamos a enviárselo a las personas que estás diciendo que puede ser que estén relacionadas con tramas de pederastia, ¿no? O por Yo haría ejemplo, dos cosas en ese caso. en mi blog, Sería, o bien puedes continuar hasta que se cansen, es decir, que no los tomas en serio y ya se cansarán, tendrán otras cosas que hacer en la vida, o bien cambiarte el nick y El nick. intentarlo con otro, sí. Yo también creo eso, lo último. yo sinceramente no voy a cambiar mi nick. No voy a cambiar mi nick y es que no van a lograr reducirme por ese camino. Es que ahora, por ejemplo, han intentado también atacar mi blog, ¿vale? Y ellos tienen los medios técnicos porque yo veo que... Hombre, solo entrar por gusto en la web o en el LinkedIn, que todavía tiene más, de Energy Bill Corporation. No tiene desperdicio. Es Voy que a no poner, tiene desperdicio. María, cuando publiquemos el podcast yo en mi blog crearé un hilo y publicaré todos los enlaces con la información que, bueno, va a ser increíble la cantidad de información para que la gente pueda ver que esto que estamos hablando que no es mentira, que es real y que estamos ya en ciberguerra, que están combatiendo a la gente que estamos, que somos activistas, que estamos hablando de cosas que no quieren que sean reveladas, ¿no? Esto es así. Bueno, pues vamos a ir acabando y os quería leer un texto que sale en una magnífica película de Sidney Lumet titulada originalmente Network y traducida al castellano como Un mundo implacable. Ahí se produce una escena donde un profeta se dirige al público que está viendo la televisión. Dice así: así que escúchenme, la televisión no es la verdad, la televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe itinerante de acróbatas, cuentistas, bailarines, juglares,
monstruos de barraca de feria, domadores de leones y jugadores de fútbol. Estamos en el negocio de matar el aburrimiento. Si quieren saber la verdad, acudan a Dios, acudan a sus gurús, búsquenla en ustedes mismos, porque es en el único lugar donde van a encontrar la auténtica verdad. Pero amigos, nunca van a obtener ninguna verdad de nosotros. Nosotros les diremos cualquier cosa que quieran oír. Nos encanta hacerlo. Les diremos que Kojak siempre atrapa al asesino, y que nadie tiene cáncer en la casa de Archie Bunker. Y no importa en qué problema se halle nuestro héroe favorito, no se preocupe. Solo mire su reloj, y dentro de una hora, él saldrá airoso de cualquier situación. Nosotros le diremos cualquier mierda que quieran oír. Manejamos ilusiones, amigos. Nada de ello es verdad. Pero ustedes sentados ahí, día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos, nosotros somos lo único que conocen. Están empezando a creer en las ilusiones que tejemos aquí. Están empezando a creer que ese tubo es la realidad, y que sus propias vidas no son reales. Hacen lo que el tubo les dice, visten como el tubo les dice, comen como en el tubo, y educan a sus hijos como en el tubo. Incluso piensan como en el tubo. Esto es una locura colectiva. Ustedes son maníacos. En el nombre de Dios, ustedes son la realidad. Nosotros somos ilusión, así que apaguen sus televisores. Apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy dirigiendo ahora. Apáguenlos. Pues esa película es de 1976. Y con ese título Network, que no podría estar más de actualidad. ¿Qué es real y qué es mentira en la red? ¿Estamos hablando delante de una máquina o al otro lado del teclado de un ser humano? Sea como fuere, nunca había estado tan cerca al mundo que describía Orwell en su famosa novela 1984. Nunca estuvimos tan dentro de una ilusión. Bueno, pues si tenéis algo más que añadir. Yo sí quería añadir una cosa. Dime. Se puede. Sí, claro. Frente a lo de las escuchas telefónicas que dices Snowden, ¿no? A ver, no es nada nuevo, ¿no? Porque, a ver, ya se hablaba de la red Echelon. Hace ya muchos años se hablaba de la red Echelon. De hecho, muchas películas lo han, por decirlo de alguna manera, lo han denunciado, lo han expuesto. Hay muchos libros también. Es llamada la Gran Oreja. Claro, esta red Echelon supuestamente barre Canadá, Reino Unido, o los que incluyen dentro de esta red, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, por supuesto, y bueno, y ya para irnos tan lejos, aquí en España, no sé si conocéis el SITEL. ¿Conocéis el SITEL, alguno de vosotros? El SITEL posiblemente lo estemos sufriendo. No sé si vale. en estos momentos, pero... Por eso te digo, ¿no? Porque aquí hay que decir una cosa a los oyentes, que aquí el sistema de escucha más cercano que tenemos es el SITEL. Y cuando Snowden hace público esas escuchas que nos hacen, que echan las manos a la cabeza en la televisión, ¿no? Esta gente, cuando saben perfectamente que aquí con el SITEL nos escuchan. Nos escuchan, guardan los mensajes, lo que quieran hacer, ¿no? Se supone, cuando ha salido por televisión este tema, se supone que un juez tiene que permitir, ¿no?, para que te investiguen a través de SITEL, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen. Esto está desde el 2001. En el 2004 se puso efectivo. Dicen que se puso efectivo en el 2004. Podría ser, si lleva desde el 2001 montado, que estuviera ya desde antes, ¿no? Y bueno, pues no tenía nada más que decir. Bueno, pues María, John, si tenéis algo más que añadir. Sí, bueno. María, ¿tienes algo que decir? Sí, un parrafito. ¿O tú? Bueno, si quieres empiezo yo. Sí. Bien, para mí el troleo es una variante del lobismo. Es una parte del lobismo, los lobbies. ¿Vale? Sí. Es parte inherente del sistema capitalista financiero. Sí. Es indisociable de la defensa de intereses económicos de sectores sistémicos de la economía. Eso está claro. Sí. Y es llevado a cabo principalmente por elementos de la sociedad a sueldo, de los tenedores del capital, que en otro tiempo Marx llamó lumpen proletariado. Uh-huh. Son esencialmente subalternos, unos con preparación, otros menos, depende del medio en el que estén, cuyo sustento depende de los agentes económicos hegemónicos. Pero ese al mismo tiempo es su punto débil, porque no les permite una cierta interdisciplinaridad, es decir, que se van a quedar con argumentos que les han dictado, pero fuera de ahí no tendrán habilidad para defenderse. Sí, lo que pasa es que como han llevado todo hacia la especialización, ¿sabes? Aquí se combate, digamos,
no se mira todo el contexto, ¿no? Estamos un poco Sí. concentrados en algo determinado y, por ejemplo, una persona que es muy inteligente puede llegar incluso a ser un científico. Él está concentrado en su campo y más allá no ha leído nada. Pierde de vista el marco global, lo pierde de vista y olvida que es parte del engranaje del sistema, sí. No, eso quería apuntalar. Quería apuntalar que ahora mismo nadie sabemos de todo, efectivamente. Conocemos muy pocos temas en profundidad y en los temas que no conocemos en profundidad, todos, la mayoría, pensamos con los pensamientos dominantes. Es casi inevitable, por un efecto psicológico, que es que a todo el mundo le gusta sentirse integrado. Entonces, quienes consiguen controlar, modular y modelar las opiniones e informaciones aceptadas por la mayoría, piensa por nosotros, porque sin darnos cuenta, pensamos con los pensamientos que están establecidos en la sociedad. No podemos revisar lo que estamos pensando en todos los temas, en qué medicación le voy a dar a mi hijo, sobre centrales nucleares, sobre economía. No podemos, es imposible. Y piensa, la mayoría, el pensamiento de la mayoría es el pensamiento, al final, con lo que pensamos muchos. Claro. Pues nada, es un placer haber hablado con vosotros y yo creo que más o menos hemos dejado un poco claro el tema este de los trolls, aunque habrá que seguir dejándolo más claro todavía para la gente. Igual hemos empezado demasiado fuerte, ¿no? Porque igual mucha gente no conoce la jerga esta de los foros y algunas palabrejas que hemos soltado no las hemos llegado a explicar bien. Pero vamos, que sepa el público, ¿no? Que hay gente ahí detrás que están luchando para ocultar lo que mucha gente estamos intentando, ¿no? De difundir a la gente. Yo no lo vería tanto como ocultar, y yo lo enfoco bajo mi punto de vista, más como pura economía, como dice John. O sea, hay unas empresas que tienen, o sea, dan estos servicios de hardware, software e ingeniería social, pura y dura. Es ingeniería pura y dura. Sí, claro. Me refiero a eso. Contratan a esos servicios. A que ocultan a través de esos servicios porque les interesa ocultarlo. O sea, como... No, yo no lo veo así. Yo lo veo más como el poder del dinero. ¿Quién puede contratar a NTP Corporation y a las otras empresas? El que tiene dinero. Claro. Gobiernos, grandes empresas. Y los que no tienen dinero, pues no puede contratarlos. Y estás en inferioridad de condiciones. Porque ¿quién modula así el pensamiento? Los que tienen dinero para pagar a esas grandes empresas. Porque como decían antes los compañeros, hay una gran diferencia entre la troleada que proviene de estas grandes empresas, se nota a los pobres CM que viven, no sé, a 20 céntimos el post. Se nota la diferencia de calidad. Sí, yo pienso que la troleada que he tenido yo en Burbuja, bueno, la gente ya lo comentaba, que eso ha sido una cosa brutal, ¿no? Uh-huh. Un poco fuera de... que quizás deberíamos de crear un hilo, ¿no? Explicando un poco todo esto. Hay un hilo abierto que abrí en temas calientes, es pruebas de los documentos de Snowden, pruebas de cómo controlan la opinión, algo así. Sí, pero algo a lo mejor más... Bueno, pues un placer charlar con vosotros. Igualmente. Igualmente. Encantado de haber estado aquí hablando con vosotros y enterándome de cosas que no son evidentes ni salen a la luz. Todos los días en cuestiones de estrategias que son muy específicas, muy articuladas, muy pensadas y que la gente no ve, eso no lo percibe. Pero al sacarlas a la luz, quizá tengan una visión diferente de lo que son los foros, de la opinión que creen que es dominante y empiecen a dudar. Y la duda es el principio de la ciudadanía, ¿no? Y del hombre libre. Sí. Efectivamente. Es ingeniería social, pero en la medida en que vayamos informando, las personas pueden pensar, porque para poder pensar sobre esto tienes que tener la información. Si no, no puedes pensarlo. Venga, pues hasta luego todos y un enorme abrazo. Igualmente, Igual. Hasta luego. Chao. We've been to hell, been burned by the flames of a pain so deep that even the strongest God in the heavens would kneel and weep. But here I lie, pressed against your skin, right where I wanna be.
this time.